bienvenidos al podcast inmobiliario de Socios Panamá. Soy Eduardo Lazo, su anfitrión del programa. Recuerde que hablaremos sobre todo lo relacionado al mercado inmobiliario en Panamá, incluyendo tendencias, noticias y consejos de compradores y vendedores. Bueno, en el podcast hoy tenemos al licenciado Luis Eduardo Pimentel, expresidente de ACOBIR en el 2019, vicepresidente de FIADNI 2023, miembro directivo de NARS, comisionado de la Junta Técnica, abogado de profesión. Luis, una pequeña introducción de quién eres para los que nos están escuchando. Con mucho gusto. Antes de nada, Eduardo, gracias por la oportunidad. Claro. La verdad que para mí es muy grato estar aquí presente contigo. Siempre te he visto y he vivido tu desarrollo en el mundo inmobiliario y yo siento que todas las personas que son humildes, profesionales y sobre todo transparentes en esta profesión, siempre van a triunfar. Así que te felicito por mi trayectoria que hemos vivido. Casualmente estoy viendo tu certificado de ACOBIR y que yo lo firmé en el 2019. Así que eso me llena de mucho orgullo. Así que te felicito. Un gran maestro, Luis Eduardo. Pero gracias por tenerme aquí presente hoy en día. Perfecto. Lucho, ¿te puedo decir Lucho? Por supuesto, claro. Claro que sí, hermano. Bueno, yo tengo preguntas para los usuarios. A mí me gusta que el comprador, el vendedor, sepa sobre la transacción. No que la realice, pero que sepa por dónde va todo. Hermano, en esta jungla de bienes raíces, es bueno que exista un paladín de la justicia que enseñe a todos los usuarios, a los vendedores, a los compradores y los oriente para hacer negocios inmobiliarios seguros. Seguro, eso. Esa es la clave. Esa es lo que buscamos en estos podcasts. Luis, ¿cuáles son los pasos? Eso se lo pregunta a todo el mundo que ha pasado por un fraude inmobiliario. ¿Cuáles son los pasos para colocar una denuncia ante la Junta Técnica de Bienes Raíces? Déjame simple y sencillamente hacer una pequeña introducción. Vamos a entender que tenemos compradores o vendedores nacionales e internacionales. Correcto. Yo siempre le digo a mis clientes internacionales que en Panamá tiene que tener dos mejores amigos a la hora de invertir en nuestro mercado. El primero, obviamente, es un abogado. Tiene que tener un abogado de confianza que lo va a orientar en todo ese proceso de inversión en Panamá. Y la segunda persona que tiene que tener es un corredor de bienes raíces idóneo con licencia de corredor de bienes raíces. Ambas personas combinan esas calificaciones para dar una consultoría o una orientación adecuada en ese proceso de inversión. Todos hemos vivido historias de terror. Los extranjeros cuando vienen a Panamá, muchas veces por buscar esas oportunidades o buscar ese gran negocio que obviamente los estafadores, y hay que decirlo de esa manera, siempre andan ofreciendo, y hoy entre paréntesis, cuando el negocio es muy bueno, esa es una alerta roja. Pero bueno, esas dos personas combinadas, tanto el abogado como el corredor de bienes raíces idóneo, puede evitar y ayudar a ese inversionista a que no caigan en esa trampa. A nivel local y a nivel nacional, hoy en día yo siento que el consumidor, o sea, la persona que compra o alquila, ya es muy educada. Las redes sociales se han
encargado de esa tarea, y hoy en día cuando alguien va a comprar algo, ya tú tienes mucha información a tu alcance para tú tomar decisiones adecuadas. Oye, lastimosamente hemos visto que hasta los conserjes de los edificios son corredores de bienes raíces. La persona que tú menos te piensas, esa persona se cree un experto en el mercado inmobiliario. Pero toda la información que hay allá afuera es importante. Yo también a ellos recomiendo el primer paso. Mira, nosotros con orgullo representamos a la Asociación de Corredores y Promotores de Bienes Raíces en Panamá, ACOBIR. Yo creo que ese es un paso fundamental. Entiendan quiénes forman las asociaciones inmobiliarias que hay. Los profesionales que están adscritos a esas asociaciones son gente con capacidad, son profesionales, conocen de la materia, y ahí van a encontrar personas que los van a orientar. Hoy en día, cuando tú vas a hacer una compra, Dios mío, la operación financiera y bancaria tiene mucha relevancia. Si vas a financiar, tú tienes que hacer avalúos de la propiedad, y sobre todo, lo que estábamos hablando en antes, tienes que hacer la diligencia debida de la propiedad que vas a comprar o de los compradores que te van a comprar tu propiedad. Con este tema del lavado de dinero, de las leyes antiterrorismo, es importante que tú hagas esa diligencia debida, o se la delegues a un abogado o a un corredor que tenga experiencia en la materia. Perfecto. Gracias, Luis. O sea que antes de que no iba a decir una palabra que no debo, antes de caer en el tema de fraude, debo hacer una diligencia de quién puede manejar mi propiedad. Por supuesto. Porque me evito el tema de tener que ir a la junta técnica a meter una denuncia. No es eso nada más, Eduardo. Tú imagínate, tú ponete, tú eres dueño de un apartamento. Sí. Y te sale una persona que no, que yo soy corredor y tengo un inquilino para tu apartamento. Y en las ansias que tú tienes de poner a producir tu inversión, tú firmas un contrato de arrendamiento y no haces la diligencia debida. Tú no entras a las listas estas que hay, la FAC, todo este tema que tú tienes que hacer tu investigación, y tú metes allá adentro una persona que tiene algún tema legal a nivel internacional, o tú sabes, una persona que tú no debes tener ahí. Le metes en problemas. A la inversa. Y te lo digo, la clasiquito fraude que existente. Alguien viene y te dice, no, yo soy el dueño de ese apartamento y venga, págame, y entra y tú la alquilas. Si tú no eres capaz de hacer la diligencia debida de ese apartamento y tú no tienes la finca, el número de finca, y te metes al registro público e investigas que el representante legal o el dueño de ese apartamento sea la persona que va a firmar el contrato, tú te puedes meter en un gran problema. Entonces, siempre hay los mecanismos o hay las personas idóneas que te van a ayudar en ese proceso, y en este caso un corredor de bienes raíces idóneo con licencia, o un abogado que precisamente se dedique a esta materia, ¿no? Te entiendo. Luis, los contratos de bienes raíces de alquiler, Claro. deben registrarse en alguna entidad pública. Bueno, ya tú sabes que los contratos de arrendamiento, todos por ley tienen que registrarse en el MIBI, Departamento de Arrendamiento. O sea, eso hay que hacerlo. Eso es ley.
Incluso la penalidad por no hacerlo puede ser hasta de 10 veces el valor del alquiler. Entonces hay que ser muy cauteloso cuando uno sale públicamente a dar declaraciones. Eso tiene que hacerse. Eso es ley nacional. Ahora bien, la práctica indica otra cosa y se hacen contratos de arrendamiento privado, pero hay que tener mucho cuidado con eso. La ley no se puede violar y mi recomendación siempre registren su contrato de arrendamiento. Perfecto. Luis, ¿cuáles serían para ti las cláusulas más importantes que debe llevar un contrato de arrendamiento? Ok, el valor del arrendamiento. Pero bueno, honestamente, en un contrato de arrendamiento tú tienes que tener, empieza siempre indicando que esa unidad no puede ser subarrendada. Ok, y esto lo digo yo muchas veces porque también hemos encontrado que tú le alquilas el apartamento a una persona y te meten 20 personas adentro. Entonces eso le crea problemas al corredor intermediario. Claro. Así que es importante que se delimite que no se puede subarrendar y que las personas que van a habitar son las siguientes. Eso es número uno. Número dos, siempre tiene que haber cláusulas que protejan la misma inversión del dueño del apartamento. Si tú me entregas la propiedad en defecto, con mal, no me lo pintaste, dañaste esto, me lo entregaste de vuelta en malas condiciones, penalidad, pierdes tu depósito. Aquí sí que incluyan cláusulas de penalidad en el contrato. Y por último, obviamente, ten siempre una cláusula que te proteja, que haga que conozcas a tu cliente. Que el cliente cuando firma declare que te está dando información certera, legal y viable de su persona. Entonces yo ahora en los contratos de arrendamiento establezco una cláusula que me protege contra eso y que estipula que yo cumplo con la diligencia debida haciéndole el background check al inquilino. Te voy a hacer una pregunta. O sea, ¿qué pasa con los arrendatarios que no pagan? Bueno, casualmente en ese contrato se establece cuál va a ser la penalidad por no pagar. Recomendación sana. Sí. Siempre uno dice que después que tú no dejas pagar 2 meses de arrendamiento, entonces tú tienes el arrendador tiene la facultad entonces de sacar al inquilino, declarar el contrato nulo y quedarse con el depósito como penalidad. La realidad de hoy en día es que es difícil. Sacar a una persona que tú le alquilas que incumple es un proceso largo, tedioso, que tiene que ver hasta cierto monto con los jueces de paz y después si no, vete a la jurisdicción ordinaria civil y ahí, si bien es cierto es un proceso ordinario, Ya pasaron 6 meses. exactamente. Y él viviendo ahí gratis. Pero si se asesoran con un corredor idóneo inmobiliario, le va a decir ciertos trucos y técnicas que se pueden hacer para hacer que tu inquilino ya abandone el inmueble. Tú también tienes ciertas potestades como arrendador que trabajando en conjunto las administraciones del edificio puedes cortar ciertas utilidades, ¿verdad? Pero al final del día tienes que pasar por ese proceso. Oye, gracias Luis por la participación. ¿Hay algún último consejo que le quieres dar a los usuarios? Hombre, siempre les voy a decir, y no me voy a cansar, lo repito 10 veces, trabaja con un profesional inmobiliario que tenga licencia en corredor de NRS. No es difícil, señores. Aquí en Panamá es muy chiquito. Todo el mundo se conoce y sabe con quién estás trabajando. Así que esa persona, imagínate, a los dueños de inmuebles les evita un montón de dolores de cabeza. La organización de la cita,
el registro del contrato, la búsqueda o el perfil del cliente idóneo. O sea, es una lógica que utilices un corredor de raíces idóneo. Al final del día va posiblemente conseguir el inquilino que tú necesitas para que tu inversión produzca. Así que, y a tu diligencia de vida también. No alquiles al primero que te diga que aquí está la plata. Con la plata quiero pagar ya para entrar mañana. Cuando te hacen eso, tú dices, no, espérate un momentito. Y algo viene por ahí. Ya tú sabes que esa es la primera alerta que tú dices, espérate, ¿y por qué estás tan apurado? O sea, hay que ver ese tema, ¿no? Gracias nuevamente, Luis. Espero tenerte nuevamente, porque va a salir consulta. Por supuesto, te comento algo. Acuérdate, Eduardo, que las violaciones del código de ética, también entre profesionales de la industria inmobiliaria, pueden interponer denuncias ante la Junta Técnica de Bienes Raíces adscrita al Ministerio de Comercio e Industria aquí en Panamá. Así que ese es un mecanismo para pelear tus derechos. Tú conoces eso muy bien, ya que tú eres comisionado de la Junta Técnica. Así es, así es. Entonces hay un mecanismo, tú introduces a través de un formulario tu denuncia, la presentas en la Junta Técnica y por ahí van peleando tus derechos. Perfecto. Nuevamente, gracias por acompañarme, dame la oportunidad. Con mucho gusto. Hice un podcast extremadamente corto, pero yo creo que en este tema podemos irnos todo un día hablando. Café, y hay muchos temas. Te dejo una anécdota de algo que yo siempre he querido hacer. Cuéntame. Yo quisiera en algún momento hacer un programito un poquito más largo o un libro incluso de las experiencias de nosotros como corredores. Netflix, escucha Netflix. Y eso, yo te digo algo, a mí me han pasado cosas que de verdad sería como para un programa bien ameno y yo estoy seguro que en una mesa redonda con todos los corredores, ahí salían unas historias bastante interesantes. Perfecto. Bueno, gracias al público que nos oye. Esperemos venir con invitados de este calibre a que nos oriente y los ayude a ellos a Gracias, Eduardo. tener los mejores arrendatarios.